Buenas tardes a todos los participantes de la actividad de hoy. Hoy vamos a desarrollar un webinar, el cual tiene por objetivo informar acerca de la postulación al subsidio de arriendo, dar a conocer cuáles son los requisitos de postulación y la modalidad de postulación. Ya vamos a ir viendo todos estos ítems en detalle durante este webinar. Cualquier consulta o duda que vaya surgiendo mediante la presentación, por favor lo escriben en el chat y en un momento determinado ahí vamos a ir dando un espacio para leerlos y para aclarar todas las dudas o consultas que surjan durante esta presentación, ¿ya? Mi nombre es Nayaret Díaz, soy asistente social en Humana Consultores y vamos a dar inicio al webinar de hoy de subsidio de arriendo llamado regular. Los contenidos que vamos a ver hoy van a ser cuatro. Ya principalmente estos van a ser el foco de la presentación de hoy. Vamos a ver primero que todo qué es el subsidio del arriendo. Vamos a ver de qué se trata, a quién está dirigido, cuáles son los requisitos para postular y cuáles son es lo que necesitamos para poder acceder a ello, ya que es las condiciones que vamos a cumplir para poder acceder. Vamos a ver también la factorialidad, ya este ítem es sumamente importante, es un poquito denso, ya porque vamos a ver cuáles son los porcentajes, cuáles son las puntuaciones para poder acceder, cómo vamos a registrar esto, dónde se visualiza y desde dónde saca el Ministerio de Vivienda y Urbanismo la información para poder darnos estos puntajes, ¿ya? Y por último, vamos a ver la modalidad de postulación a este beneficio, ¿ya? Que son dos, que es la postulación online, ¿ya? Y la postulación presencial en oficinas del Servio o de las municipalidades, ¿ya? Vamos a ver estos cuatro ítems en detalle, así es que vamos a partir con lo principal. ¿Qué es el subsidio del arriendo? Este es un beneficio que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya el subsidio de arriendo es un monto que se otorga destinado para aquellas familias que tengan la capacidad de pagar un arriendo y que se encuentren en alguna situación de allegadas o que estén arrendando actualmente. Ya para postular no es necesario que usted esté arrendando, pero sí al momento de adjudicarse el subsidio tiene que verificar que va a arrendar una vivienda. ¿Ya? El subsidio de arriendo es un beneficio temporal, ya no es que se le otorguen durante todos los meses o toda la vida que usted esté arrendando, sino que es un beneficio temporal. Usted puede acceder a un subsidio de 170 UF para el pago del arriendo, el cual se va dividiendo por meses, ¿ya? Y cada mes puede acceder a un tope mensual de 4,2 UF para el pago de arriendo. La diferencia usted la va a pagar con sus ahorros o con sus ingresos propios, ¿ya? Es un aporte, como decíamos anteriormente, económico temporal para las familias que se encuentren arrendando. Este puede ser utilizado en un plazo de 8 años, ¿ya? Y aquí me quiero detener un poquito porque no significa que usted durante 8 años el ministerio le va a estar financiando parte del subsidio porque tenemos un tope, ¿cierto? De 170 UF, pero usted tiene todo este lapso para poder hacer uso del beneficio. ¿Y cómo va a hacer uso? Ya una vez que usted se adjudica el subsidio, empiezan a contar estos 8 años y usted puede pasar periodos que esté arrendando, a lo mejor se adjudica el subsidio, usted estaba arrendando y hace uso de su subsidio. ¿Cómo? Informamos al ministerio que tenemos un contrato de arriendo y detallamos toda la información que ellos nos solicitan, ya tanto del arrendador como del arrendatario, y posteriormente a usted le van a otorgar el beneficio de hasta 4,2 UF mensual, ¿ya? Usted, si por ABC motivo se adjudicó el subsidio, lo utilizó, por ejemplo, en la región metropolitana y después de, no sé, de 6 meses arrendando allá, a lo mejor tuvo que cambiar de domicilio, ¿ya? Y su cambio de domicilio también implicó de que usted tuviera que cambiarse de región, por ejemplo. ¿Qué pasa con el subsidio en estos casos? Usted puede informar al ministerio que efectivamente va a dejar de arrendar una propiedad porque se tiene que cambiar y el subsidio se mueve con usted. Ya usted no está limitado a una región de utilizar su subsidio por todos los meses en esa región, sino que usted puede movilizar el subsidio con usted.
Para esto es sumamente importante tener la orientación y tener claridad respecto de cuáles son los pasos a seguir para que el ministerio pueda estar informado respecto a esto, que es que usted quien tiene que informarle al ministerio cuándo se va a cambiar para que ellos dejen de hacer el pago a la persona que le están arrendando. Ya el dinero en ningún caso pasa por usted, sino que es el ministerio quien le deposita a la persona que usted le arrienda. Por ende, dentro de todos los requisitos y los documentos que ellos le piden para aplicar al subsidio, es que pueda presentar la información de la persona que le está arrendando, entre ellos su cuenta bancaria. ¿Ya? Las familias mensualmente deberán pagar una parte del valor del arriendo, ¿ya? Y este arriendo no puede superar las 11 UF, ¿ya? Mensual. ¿Cuánto es 11 UF? Y cuando les hable de UF, les voy a hablar de la UF al día de hoy, ¿ya? Sabemos que la unidad de fomento es una cantidad que va disminuyendo, sube, baja, entonces no siempre se mantiene. Al día de hoy las 11 UF son 392.359. Ese debe ser el monto total de la vivienda de la cual usted va a arrendar, ¿ya? Y dentro del aporte del ministerio son 4,2 UF el tope mensual. Ya lo demás lo puede subsidiar usted con ahorros propios, ¿ya? Importante, para el subsidio de arriendo necesitamos acreditar un ingreso, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de la postulación el sistema le va a arrojar a lo mejor una información de ingresos suya que a lo mejor no está de acuerdo con la realidad, ¿ya? O a lo mejor le aparece un monto bajo y no puede acceder a la postulación, así es que usted debe acreditar ingresos, ya sea como trabajador dependiente o trabajador independiente. Dependiendo su situación, es la información que le va a pedir el ministerio. Ya salen súper detallados en la plataforma web qué es lo que necesitan y ellos evalúan los últimos 6 meses anterior al periodo de postulación. Actualmente estamos en el periodo de postulación, este inició el 21 de marzo y va a terminar el 14 de julio, ¿ya? Entonces, para el día de hoy nos van a evaluar desde marzo hacia atrás 6 meses de nuestra renta, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a ir con los requisitos para la postulación a este subsidio, ya que me imagino que es algo que a ustedes también les interesa bastante para poder analizar su situación y saber cómo están ustedes ante una eventual postulación al subsidio de arriendo llamado regular. Ya, requisitos de postulación. El primer requisito, muy importante, tener cumplido los 18 años de edad, ¿ya? Contar con cédula nacional de identidad vigente y clave única si va a realizar su postulación online, ¿ya? Muy importante tener estos dos ítems. Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o con hijo, ¿ya? Y las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, ellos no tienen necesidad de acreditar núcleo familiar. Ya es una de las salvedades que tiene este subsidio, solamente para aquellas personas adultos mayores, ya que tengan más de 60 años. Otro requisito muy importante, aquí me voy a detener brevemente, estar inscrito en el Registro Social de Hogares, ¿ya? RSH y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70% de menores ingresos, ¿ya? El registro social de hogares, para quienes no lo conocen, es un instrumento de calificación socioeconómica que tiene el ministerio y mediante el cual pueden evaluar la situación de cada una de las familias a lo largo de nuestro país, ¿ya? El registro social de hogares contiene información muy importante, información que ellos evalúan desde las bases de datos internas, por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, el registro civil, evalúan toda esa información y también tienen otro ámbito que es de autorreporte. ¿Ya? ¿Qué es lo que autorreportamos? Nosotros tenemos la obligación de poder reportar si nos cambiamos de domicilio, de reportar si es que cambia nuestra situación de salud, por ejemplo, nuestra situación de educación. Ya cuando tenemos un trabajo formal, el tema de los ingresos se va actualizando automático mediante nuestro sistema de cotización previsional. ¿Ya? Se demora un poquito, pero siempre se está actualizando constantemente en esas áreas, ¿ya? También en el registro social informamos respecto a nuestra salud, respecto a nuestra educación, nuestra vivienda, nuestros ingresos, los integrantes de nuestro grupo familiar. Ahí está contenida toda esta información y cuando usted postula al subsidio, por ejemplo, en el ítem de nuestro núcleo familiar, ya nos van a hablar siempre de nuestro núcleo declarado.
¿Y dónde declaramos ese núcleo? En nuestro registro social. Ya, no nos sirve, por ejemplo, si yo estoy sola en mi registro social y tengo un hijo que no lo he ingresado, al momento de postular yo voy a aparecer como un hogar unipersonal, ¿ya? Y uno de los requisitos, como vimos anteriormente, es poder postular con integrantes de nuestro núcleo familiar. Ya por eso es muy importante estar actualizando constantemente esta información, ya sobre todo la de autorreporte. El registro social se actualiza todos los meses, vemos que hay una actualización y si usted ingresa a la plataforma web, descarga su cartola en PDF, le dice que la cartola fue actualizada aproximadamente del 20 al 30 de cada mes, ¿ya? Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular. 4 UF al día de hoy son 142.676, ¿ya? Muy importante en este ahorro. Si es que usted puede, si su capacidad económica o su capacidad de ahorro lo permite, siempre tener un poco más. Por ejemplo, si ahora nos dicen 142, a lo mejor tener 150. ¿Por qué? Porque la UF, como les comentaba anteriormente, va variando y de repente por pesos quedamos fuera de la postulación porque teníamos las 4 UF, pero la UF subió un poquito y quedamos bajo el límite, ¿ya? Entonces, como les comentaba, dependiendo su capacidad de ahorro, tener un poquito más de lo que le pide el mínimo del subsidio, ¿ya? Y otro ítem importante en este requisito es una cuenta de ahorro para la vivienda. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con personas que a lo mejor tienen su ahorro, pero no es una cuenta exclusiva para vivienda, ¿ya? Y automáticamente a lo mejor tienen otro tipo de cuenta, sí, pero tiene que estar en la cuenta de ahorro para la vivienda, ya específico que tenga ese nombre y apellido su cuenta de ahorro. Ya hoy en día hay distintas entidades bancarias que ofrecen este servicio. Ya idealmente tener también, por ejemplo, nuestro ahorro en Banco Estado, por ejemplo, Caja Los Andes, Scotiabank y Copeuch, porque estas entidades pueden ser otras, pero estas entidades están en convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Entonces, si usted realiza su postulación online y tiene cuenta en una de estas instituciones que les mencioné, el ahorro va a aparecer automático, ya en la plataforma. Si lo tiene al otro lado, a lo mejor le va a parecer que no tiene cuenta de ahorro, que la cuenta no existe y va a tener que realizar su postulación presencial, ¿ya? Y muy importante, el último requisito que vamos a ver, tener un ingreso entre 7 y 25 UF. Entonces serían en pesos 178.891.000 pesos aprox al día de hoy. Ya ese es el ahorro que deben tener en su cuenta de ahorro. Por cada integrante que excede de 3, nos dice el ministerio que el ahorro máximo puede incrementarse hasta en 8 UF por persona que excede de 3, ¿ya? No sé si tenemos alguna consulta hasta aquí en el chat, alguna duda. Vamos a revisar brevemente si es que va todo clarito hasta aquí. Me parece que no. Así es que vamos a continuar, ¿ya? Aquí vamos a entrar a la parte un poquito más densa, como les comentaba al principio, de la factorialidad, ¿ya? Que es la evaluación de puntajes. Y les voy a explicar por qué vamos a ver los puntajes, ¿ya? Cuando nosotros postulamos a un subsidio del Ministerio de Vivienda, específicamente estamos viendo hoy el del subsidio de arriendo, hay puntajes que a usted le suman para poder adjudicarse el subsidio. Más adelante vamos a ver los puntajes de corte de cada región. Entonces, si yo postulo en la región metropolitana, lo que tengo que hacer al momento de postular también verificar cuál es el puntaje de corte de la región en la que estoy viviendo, ya para poder acercarme a ese puntaje. Dicho esto, vamos a dar continuidad con los factores de puntaje, ¿ya? En primera instancia vamos a partir, se divide en dos grandes grupos, ya los puntajes. Uno es la caracterización del grupo familiar y el otro es la vulnerabilidad habitacional. Ya vamos a partir por el núcleo familiar. Puntajes, por ejemplo, nos otorgan 40 puntos por cada integrante declarado en el núcleo familiar. En esta puntuación se excluye a la persona que está postulando. Por ejemplo, yo postulo con mis dos hijos, entonces mis hijos van a ser quienes me van a sumar puntaje, ¿ya? Y si postulo con mis dos hijos, ellos me van a sumar 40 puntos cada uno. Entonces tendría 80 puntos, ¿ya?
Si postulo, con el mismo ejemplo anterior, yo y mis dos hijos, voy a postular como padre o madre soltero, divorciado o viudo, voy a caer en esa categoría, entonces voy a tener 35 puntos, ¿ya? Aquí es importante contar con esta categoría a nivel de registro civil, ya, si estoy soltero, si estoy separado de hecho, voy a aparecer probablemente divorciado, perdón, voy a aparecer probablemente casado si no ha realizado el trámite, ¿ya? Viudo divorciado, como dice ella. Entonces es importante corroborar también, a veces decimos no me adjudiqué el puntaje, pero ahí tenemos que ahondar en el por qué, ¿ya? Entonces, como les mencionaba en el ejemplo anterior, yo estoy soltera, por lo tanto tengo 35 puntos más, ¿ya? Si uno de mis hijos tiene menos de 5 años, yo tengo un puntaje adicional de 30 puntos, ¿ya? Si uno de mis hijos tiene entre 6 a 18 años, ellos suman un puntaje de 20 puntos, ¿ya? Sumamos puntaje también por tener personas en nuestro núcleo familiar que tengan algún grado de discapacidad acreditada, ¿ya? Esto es súper importante. Para poder contar con este porcentaje, debemos tener nuestra acreditación en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la COMPIN, ¿ya? Y tener nuestro certificado inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, que se está registrado, valga la redundancia, en el registro civil, ¿ya? Si tenemos un hijo con discapacidad, pero esta no está acreditada, no nos va a sumar puntaje, ¿ya? Toda esta información está en línea, ¿ya? Y si alguna información no apareciera, hay que realizar la postulación presencial. Pero como les decía anteriormente, respecto a la discapacidad, tenemos que tener nuestro certificado, o si no, no va a aplicar para factores de puntaje, ¿ya? Otro punto muy importante aquí, como les mencioné al principio, los adultos mayores se excluyen de que puedan postular con núcleo familiar. Lo pueden hacer, pero también no lo pueden hacer, ¿ya? Pueden postular solitos quienes tengan más de 60 años y ellos van a sumar 60 puntos, ¿ya? Si postulan solitos. Pero si son parte de un núcleo familiar, por ejemplo, yo postulé con mis dos hijos y mi mamá, adulto mayor, por ejemplo. Ella, por ser adulto mayor, va a sumar 30 puntos, ¿ya? Si mi mamá en este caso hubiese postulado sola al subsidio llamado regular, habría adjudicado 60 puntos, pero solito, ¿ya? Y aquí viene una caracterización bien importante, ya se otorgan 100 puntos para los postulantes o cónyuges que invoquen su condición de detenido desaparecido, ejecutado político, víctimas de opresión política y de tortura, y que están reconocidas por la Comisión Balich. Ya a todas aquellas personas les van a otorgar 100 puntos al momento de la postulación, ¿ya? 20 puntos para todas aquellas personas que acrediten el servicio militar al día. Y esta información está en línea, ¿ya? 40 puntos para todas aquellas personas que acrediten ser funcionarios de Gendarmería de Chile. No aplica, por ejemplo, si realicé el servicio militar y si soy gendarme, no son complementarios estos puntajes. Es uno o es el otro, ¿ya? Y tenemos 20 puntos de postulaciones anteriores no adjudicadas, ¿ya? Es decir, si yo realicé la postulación con mi grupo familiar hace 2 años, que vengo postulando ya 2 veces, y no me he adjudicado el subsidio, yo tengo la opción de postular las veces que yo quiera, ¿ya? Y por cada postulación que yo realice y que no me adjudique el subsidio, yo voy a obtener 20 puntos, ya con un tope de 60 puntos. Entonces la antigüedad me va a constar 3 veces de postulación y posteriormente se mantiene. Ya este es un punto muy importante y es una forma también de poder instar a las personas que a pesar de que no se adjudiquen el subsidio en la primera vez, puedan seguir postulando. Ya a lo mejor cuando postulamos la primera vez lo hacemos con mucha expectativa, con mucha esperanza de adjudicarnos el subsidio, y esto no siempre sucede a la primera, tampoco a la segunda, ni tampoco a la tercera. Y esto genera un poquito de frustración y de repente postulamos la primera vez y no nos adjudicamos y no postulamos más. Ya es importante tener en consideración que por cada postulación que yo realice, pero que no me lo adjudique, también voy a sumar un puntaje. Ya como les mencionaba anteriormente, los puntajes de corte generalmente van subiendo.
ya con el paso de los llamados, entonces para eso otorgan estos 20 puntos, para que las personas no queden bajo ese corte y les cueste más llegar al puntaje ideal para adjudicarse el beneficio. Y aquí vamos a el ítem, la segunda parte. Les había dicho que el puntaje de vulnerabilidad se dividía en dos. El primero es por la caracterización del núcleo familiar y el segundo por la vulnerabilidad habitacional. Ya, esta de repente nos cuesta un poquito más porque se trata de una fórmula, ya, una fórmula que se ve muy compleja, pero no lo está, ya, y vamos a analizarla aquí. La fórmula es el puntaje de vulnerabilidad habitacional, se mide el hacinamiento, el tipo de vivienda, la distribución de agua y la conexión al alcantarillado si es que tiene, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer ítem que es el BHAC, ya el índice de hacinamiento. Entonces, aquí nos da una valorización. Por ejemplo, si tenemos este cálculo se realiza dividiendo la cantidad de personas dividido las habitaciones en el hogar, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 4 personas en una vivienda y tengo una habitación, ese 4 lo divido en uno y eso me da una caracterización de más de 3,5. ¿Ya? Entonces el puntaje que yo obtendría por el índice de hacinamiento, acá donde dice valor, si vamos al ladito donde dice más de 3,5 es 1. ¿Ya? Entonces yo multiplico esos 160 por 1 y me da un puntaje de hacinamiento de 160. ¿Ya? Así se caracteriza esto. Se divide el número de personas por el número de habitaciones que utilizamos en el hogar. La segunda caracterización de la fórmula es el tipo de vivienda, ¿ya? Tenemos los tipos de vivienda y me imagino que se les hace familiar a quienes han realizado su registro social o quienes han ido a la entrevista con la asistente social para realizarlo, les preguntan, ¿qué tipo de vivienda tiene? Tiene una casa, tiene un departamento, tiene una casa con piso de tierra, tiene un departamento con piso de tierra, tiene una media agua, tiene una pieza dentro de la vivienda, una choza, un rancho, rucas o personas en situación de calle, ¿ya? Estos son los 6 tipologías de vivienda que establece el instrumento de calificación socioeconómica Registro Social de Hogares, ¿ya? Podemos ver que acá, si tenemos una casa o un departamento, no nos va a sumar mucho puntaje, ¿ya? Porque si multiplicamos 40 por 0 nos va a hacer, ¿ya? Pero si tenemos una casa con piso de tierra, nos va a dar un puntaje si vivimos en una pieza dentro de la vivienda, por ejemplo, que es algo muy común, ya cuando nos vamos, por ejemplo, a arrendar a un lugar y compartimos con más personas, muchas veces decimos, vivo en una casa, ya, y ponemos en nuestro registro social que vivimos en una casa, pero efectivamente de repente la situación es que vivo en una pieza dentro de la vivienda. Y eso hay que analizarlo mediante la entrevista que realiza la persona que va a generar su registro o usted también lo puede hacer de manera autónoma, ¿ya? Es importante ver cada uno de estas caracterizaciones en el hogar, ¿ya? Por ejemplo, si una persona vive en una pieza dentro de la vivienda, 40 por 1 nos da 40 y acá donde dice, ya tuvimos los 160 de hacinamiento y en el tipo de vivienda tendríamos 40 más, ¿ya? Y ahora vamos con el tercer ítem, que sería el ítem de agua, ¿ya? ¿Cuál es la distribución o la disponibilidad de agua en el hogar? Entonces, aquí vemos que si tenemos agua con llave dentro de la vivienda, esto también les va a sonar conocido porque son todas las preguntas que realizamos para el registro social. Si tenemos agua con llave dentro de la vivienda, no nos va a sumar puntaje porque 20 por 0 nos da 0, ¿ya? Si tenemos con llave dentro del sitio, pero fuera de la vivienda, nos va a sumar 20 puntos. ¿Por qué? Porque 20 por 1 es 20, ¿ya? Y si no tiene sistema de disponibilidad de agua y acarrea el agua, a lo mejor la saca de algún pozo, tiene también puntaje 20 por 1 nos da los 20. Entonces, en este ítem, por ejemplo, ahí donde dice agua, el 20 lo multiplicamos por el valor que acá nos aparece, 0, 1 o 1, dependiendo de la situación, y nos suma o no puntaje, ¿ya? Y nos queda el último de las excretas. Entonces, este es el sistema de alcantarillado, ¿ya? Entonces nos dicen que si tenemos nuestro WC conectado al alcantarillado, nos da un valor de 0. 20 por 0 es 0. Ya si está conectado a fosa séptica,
nos da un valor, ya nos da el 1 y 20 por 1 son 20 y ahí sí nos sumaría el puntaje acá, ¿ya? Ahí en el 20 por 1. Y si vamos de nuevo, letrina sanitaria conectada a pozo negro también otorga un valor. ¿Ya? Y ahí veríamos que estarían los 4 ítems de la vulnerabilidad habitacional completa, con el hacinamiento, el tipo de vivienda, el agua y la eliminación de excretas, ¿ya? Entonces, esos serían los 4 factores que influyen para la vulnerabilidad habitacional. Muchas veces nos confundimos y pensamos que es solo la distribución de piezas dentro del hogar por la cantidad de personas, pero no es así. Hay otros elementos. Como ya vimos, estos 4 ítems, recordarles una vez más que toda esta información está en nuestro registro social. Ya cuando nos entrevistan y vamos a la caracterización, específicamente esto que vimos está en el ítem de vivienda. Ya, si usted completa correctamente eso, a lo mejor puede que esté bien completo, a lo mejor falta información o la información es inconsistente. Por eso es necesario de que podamos corroborar y podamos corregir estas situaciones en nuestro registro social. Y si no maneja cómo revisarlo, poder solicitar el apoyo y la orientación para poder tener lo más completo posible su registro social, ya que esta información es autorreportada, ¿ya? Con excepcionalidades que de repente hay algunos municipios que salen sorteados últimamente después del periodo de emergencia sanitaria. Las asistentes sociales de los municipios realizan algunas visitas para poder corroborar los hogares de cada persona. Y ahí podrían corregir esto si es que hay algo que está inconsistente. Pero de lo contrario, como es autorreportado, a lo mejor se van a quedar solo con la información que usted otorgue. Y aquí vienen los puntajes de corte que les hablaba. Hasta aquí hemos hablado de factores de puntaje por la caracterización del núcleo familiar y por otra parte por la vulnerabilidad habitacional. ¿Y por qué vemos tantos puntos, tantas fórmulas, tantos números? Porque como les mencionaba anteriormente, hay puntajes de corte por región, ¿ya? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que están todas las regiones y cada región tiene un puntaje de corte diferente. Por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota tenemos un puntaje de corte de 230 puntos. En la metropolitana, que está al otro extremo, tenemos un puntaje de corte de 370 puntos, ¿ya? Podemos ver otra región más al centro, por ejemplo en O'Higgins, tenemos un puntaje de corte de 335 puntos, ¿ya? Cada región es diferente por las condiciones de la región, ¿ya? Entonces por eso es importante evaluar cómo tenemos nuestro registro social, cuáles son los porcentajes, los puntajes que vamos a obtener y cuando vamos a postular, revisar esta tablita que siempre se actualiza, ya ver los puntajes de corte del llamado anterior y poder verificar si es que nos acercamos a los puntajes que ahí aparecen. Hasta aquí no sé si hay alguna duda o consulta en el chat, algo que me haya quedado claro. Parece que no, así es que vamos a continuar. Y aquí les traigo un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo es con la finalidad de graficar todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? Para poder ver con una situación más compleja, más completa y concisa. Con un ejemplo, yo creo que a lo mejor se nos queda un poquito más los factores de puntaje, ¿ya? Vamos a evaluar entonces la situación de Elisa, ¿ya? Nos dicen que Elisa tiene 3 hijos, de 3, de 8 y de 10 años. El hijo menor tiene la condición del espectro autista. Realizó su acreditación de discapacidad en la contienda. Vive en un departamento con una pieza, distribución de agua dentro de la vivienda y WC conectado a la alcantarilla. Ha postulado en 2 oportunidades al subsidio de arriendo sin adjudicar. Tiene un ingreso mensual de 650.000 pesos. ¿Ya? Vamos entonces, por parte. Nos dicen que Elisa tiene 3 hijos. Entonces, en el núcleo familiar son 4 personas. ¿Ya? Elisa, para factores de puntaje por grupo familiar, queda fuera, ¿ya? Entonces vamos a partir por los hijos. Tenemos 3 hijos. Ellos, por integrante del grupo familiar, suman 40 puntos cada uno. Entonces, 40 por 3 nos da 120 puntos. Es lo principal que tiene Elisa solo por tener a sus hijos dentro del registro social,
ya como parte de su núcleo familiar declarado. El hijo menor nos dicen que tiene la condición del espectro autista y realizó acreditación de discapacidad en la CONPIT. Como realizó su proceso de acreditación, ella debe tener su certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Entonces, Elisa va a sumar otro puntaje, ya que es por hijo menor, perdón, que es por persona con discapacidad, que son 30 puntos. Vemos que Elisa postuló solo con sus hijos y no tiene un cónyuge o conviviente civil. Entonces, Elisa nos va a sumar 35 puntos por ser madre soltera. ¿Ya? También podemos verificar que dentro de las edades de los niños hay un hijo que tiene 3 años. Por lo tanto, Elisa también nos va a sumar 30 puntos por este hijo menor de 5 años. ¿Se acuerdan de la caracterización? Menor a 5 años, un puntaje; de 6 a 18 años, otro puntaje, ¿ya? Y tiene 2 hijos entre 6 y 18, por lo que por estos 2 hijos va a sumar 20 puntos adicionales, ¿ya? Nos aparece también que vive en un departamento con una pieza y la distribución de agua dentro de la vivienda, el WC conectado al alcantarillado. Aquí ya vamos a hablar de otro ítem que es el de la vulnerabilidad habitacional. Si nos vamos a la fórmula, por hacinamiento, 4 personas dividido un dormitorio nos da 160 puntos, ¿ya? El tipo de vivienda nos dice que es un departamento. Como vimos anteriormente, las casas y departamentos no suman puntaje para este ítem, ¿ya? El agua también nos dice que está con distribución de agua dentro de la vivienda, por lo tanto ahí nos daría 0 también. Y el baño conectado al alcantarillado también nos daría 0, ¿ya? Otro ítem importante es que Elisa ha postulado en 2 oportunidades al subsidio de arriendo y no se lo ha adjudicado. Elisa va a postular a una tercera oportunidad. Ya entonces, como ya ha postulado 2 veces y no se lo ha adjudicado, tiene 40 puntos por antigüedad de su postulación. ¿Ya? Y por último, lo más importante también, tiene un ingreso mensual de 650.000. Como vimos al principio, el subsidio de arriendo, su objetivo es aportar aparte del arriendo de un núcleo familiar, ya no al subsidio, al arriendo completo. Por ende, Elisa podemos ver que tiene un ingreso mensual, entonces ella va a poder acreditar ante el Servio, ante el ministerio, que ella tiene un ingreso por el cual puede hacer el pago de este complemento al subsidio. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la situación de Elisa, y si es que ahí ustedes llevaron los cálculos de acuerdo a los puntajes que vimos anteriormente, Elisa tendría un puntaje total de 455 puntos para postular al subsidio de la red. ¿Ya? Y si nos vamos, volvemos al puntaje de corte, podemos ver, por ejemplo, que si Elisa es de la región metropolitana, por ejemplo, 370 puntos, ella está sobre el corte, entonces tiene posibilidad de adjudicarse el subsidio de arriendo, ¿ya? Vemos que no hay preguntitas en el chat, así es que vamos a continuar. La modalidad de postulación, ¿ya? Vamos a ver a continuación el último ítem, que es la modalidad para postular a este subsidio. Tenemos 2 opciones, ¿ya? Una es la opción online, que se puede realizar en el sitio oficial del mismo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la página arriendoenlinea.cl, ¿ya? Van a necesitar sí o sí su clave única para poder ingresar a la plataforma, ¿ya? Esto se otorga a través del registro civil. Ustedes pueden solicitar su clave única para poder realizar este trámite y muchos otros que hay a disposición. Ya presencial también lo pueden hacer en las oficinas de atención presencial del Servio o en instituciones públicas habilitadas para estos fines, como en los procesos de postulación. Generalmente es harta la gente que postula, pero de repente instalan algunas entidades o algunos funcionarios para que puedan apoyar, a lo mejor incluso en horarios extra. ¿Ya? O a través de los municipios, de repente ellos tienen sus profesionales de apoyo para poder orientar sobre el proceso de postulación. ¿Ya? Para postular online es importante, como les mencionaba hace un rato, poder tener toda la información actualizada,
ya registro social para ver los ítems de la vivienda, para ver la vulnerabilidad habitacional, los integrantes de su grupo familiar, si tienen alguna condición especial, como por ejemplo las condiciones de discapacidad, poder acreditarlas ante la CONFI para que también puedan sumar puntaje para estos fines, para el subsidio de arriendo, como estamos viendo en este webinar. Ya es importante tener toda nuestra información actualizada y lo que necesite de autorreporte, mucho más aún, ¿ya? No sé si hasta aquí quedan dudas o consultas respecto a lo que hemos hablado, si hay algo que no haya quedado claro, vemos que no, entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ahí abajito les pusimos la fecha de postulación del 21 de marzo al 14 de julio. Es importante poder realizar su postulación con anticipación, verificar sus montos de ahorro acorde a su capacidad de ahorro para que no afecte su capacidad económica mensual. En este webinar pudimos ver cuáles son los requisitos de postulación, cuáles son los factores de puntaje, los vimos en detalle y también las modalidades de postulación a este subsidio, ya que son dos, la online y la presencial, y les traigo una alternativa para realizar la postulación online, ya que es a través de la plataforma de agendamiento de Humana Consultores. Tenemos ahí, se están proyectando los enlaces para poder realizar agendamiento de atención social con las profesionales del equipo, quienes van a estar dispuestas para poder evaluar su situación, para poder orientar, acompañar en un proceso de postulación hasta ver su cartola de resultados. Ya hay un proceso bastante completo, es un seguimiento continuo, así que los invito a poder agendar su hora de atención social para ver este u otros temas. Y si no se maneja en la plataforma, también tiene el WhatsApp de agendamiento para que puedan indicar su disponibilidad horaria para poder ser contactados. ¿Ya? Hasta aquí ha llegado este webinar. Muchas gracias por su participación. Espero que haya sido de utilidad y que puedan analizar su situación personal y familiar para eventualmente realizar una postulación al subsidio de arriendo llamado regular. Muchas gracias.